Bueno, pues soy Ana Rosa Santiago desde la Ciudad de México y esta mañana quiero compartir con ustedes algo que es muy, muy interesante, que he titulado El Camino del Guerrero, que es el camino del líder, el camino del héroe. Quisiera que ustedes, después de esto, quizás queden inspirados para poder ver una película que inspira este tema esta mañana de hoy. Y bueno, vamos hablando un poquito cuál es este camino del guerrero. Todo guerrero que se enfrenta a una batalla con el profundo deseo de ganar debe enfrentar antes que nada a sus enemigos. Y vamos a ver cuáles son los enemigos más importantes que tiene el guerrero. El primer enemigo es el miedo que nos paraliza, el miedo que hace que las personas en un momento dado nos frenemos y no nos atrevamos a conquistar nuevos horizontes. Porque una vez derrotado el miedo, nunca reaparece. Cada vez que nosotros conquistamos un miedo, ese mismo miedo no se va a volver a sentir. Incluso muchas veces estoy segura que han enfrentado y han sentido que ni era para tanto, que estaba más en nuestra imaginación. Los miedos son fantasmas que habitan en nuestra mente y es muy importante que nosotros podamos entender que nunca vuelve a aparecer el mismo porque lo hemos conquistado. Otro enemigo que hay que cuidar, y este puede ser de doble filo, es la claridad. La claridad de mente, que es tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también a veces nos puede cegar, porque a veces nos va a quitar la paciencia de encima. Vamos a precipitar o apurar algunas cosas, o a veces nos vamos a quedar siendo demasiado pacientes cuando deberíamos ponerle velocidad. Es muy importante que entendamos que la claridad es un punto delante de nuestros ojos y entonces poder entender que cada situación es distinta y entonces podremos vencer a este segundo enemigo. Ahora, otro que es importantísimo es el poder, este que puede enfermar el corazón y la mente de los hombres, los guerreros. Tenemos que considerar que el poder es el más fuerte de todos los enemigos, porque es al que es más fácil caer en sus brazos, rendirse. El hombre es de verdad invencible, pero el poder a veces nos puede envenenar, porque cuando el poder toma su centro, manda. Y muchas personas a veces echan todo por la borda por esta sed de poder, este deseo del ego de poder controlarlo todo. Y empieza muchas veces el poder tomando riesgos calculados y haciendo reglas porque se siente el amo. Y muchas veces un hombre vencido por el poder vive sin saber realmente cómo manejarlo. Está a merced de esos deseos y caprichos del ego. Pierde dominio sobre sí mismo y no sabe ni cuándo ni dónde utilizarlo. Y el poder puede aislar y perder al guerrero. Es muy importante que consideremos que el poder será vencido cuando nosotros lo enfocamos al servicio a los demás. El servicio a los demás es el antídoto contra el poder que enferma, contra el poder que amarga el corazón. Aquellos guerreros que supieron aprender de sus errores, supieron recorrer el camino y vencer a sus enemigos y ahora ayudan a sus amigos a ganar sus propias batallas. Se convierten en verdaderos líderes, porque en verdad el camino del guerrero es el camino del líder, es el camino del héroe que dice Campbell. Estamos hablando que tenemos que considerar, sin lugar a dudas, que nosotros podemos aprender las enseñanzas que nos ha dejado el guerrero. Y los voy a invitar en verdad a que se tomen el tiempo de ver una película que se llama El Guerrero Pacífico. Es una película germano-estadounidense que surgió en 2006, dirigida por Víctor Salva y que protagonizan Scott Milkovich y Nick Nolte.
y está basada en el libro El Camino del Guerrero Pacífico de Dan Millman, que es un exatleta, maestro de artes marciales, entrenador y catedrático universitario. Pero ¿qué nos enseña esta película? Algunas lecciones, enseñanzas muy útiles. Una, saca la basura de tu mente. Basura es todo aquel pensamiento que te distraiga de lo que realmente importa. Estar presente plenamente en este momento, aquí y ahora. En este estado en el que continuamente nos encontramos con un incesante run run de pensamientos en la cabeza, como si una voz interior estuviese parloteando sin parar. Muchas veces hacemos planes de futuro y nos provocan solamente ansiedad, pensando en qué ocurrirá si no somos capaces de cumplirlos. O nos vamos al pasado y tenemos remordimientos de no haber hecho esto o aquello, de no haber actuado de una manera diferente. El y si hubiera, sácalo de tu diccionario por lo que más quieras. ¿Por qué? Porque el único tiempo en el que debemos estar es en el tiempo aquí y ahora. ¿Y para cuándo dejamos lo de vivir el ahora si estamos en el pasado preocupados de lo que ya fue? ¿O vamos al futuro para preocuparnos de lo que no ha ocurrido y que no va a ocurrir? Porque hay muchos estudios que demuestran que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca pasan. Así que tenemos que considerar. Segunda, la felicidad es una cualidad evasiva. Si la buscas, no la encuentres. No la vas a encontrar. Tenemos que entender que la felicidad no se persigue. Todo lo que estamos analizando nos lleva a que nos resulte imposible ser felices. ¿Eres feliz? Pregúntate, esta pregunta es muy importante, porque si estás pensando en el futuro solo para preocuparte y en el pasado para arrepentirte, no te permite poder disfrutar el regalo que es el presente, que es el único tiempo que existe. Así que, ¿por qué malgastar el ahora viviendo en momentos y mundos inexistentes? Porque ni el pasado ni el futuro existen. Lo único que tenemos tú y yo y que nos puede manejar realmente en este actual plano es el ahora, el tiempo presente. Ahora, es muy importante entender que lo que nos va a aportar la felicidad no es llegar al destino, sino el viaje, porque en el viaje es en el que nos transformamos. Muchas veces buscamos la felicidad en objetos materiales, el reconocimiento social, académico, que nos aplaudan, que nos pongan medallas, que nos premien en nuestro trabajo. Pero eso o bien no tiene límite, no va a haber llenadera de ninguna forma, porque siempre empezamos una espiral angustiosa o muchas veces depende de factores externos sobre los que tú y yo no podemos hacer nada. La felicidad, si está en algún lado, es adentro de nosotros mismos y es una irresponsabilidad dejarla algo tan preciado en manos de los demás. Si nos obsesionamos con el destino, nos olvidamos de disfrutar el viaje. Y lo importante es disfrutar el viaje, porque en el viaje mismo es donde se da este proceso de transformación y donde nos volvemos felices. En el fondo, el viaje es lo único que tenemos. Y la pregunta que quiero hacerte este día es, ¿estás disfrutando tu viaje? ¿Realmente te estás dando oportunidad de disfrutar cada día o lo pasas precipitadamente en pos de alcanzar la meta, el objetivo? A veces vamos tan deprisa que dejamos de observar las cosas más hermosas de la vida. Entonces, yo te invito a que puedas considerar algo. La muerte no es triste, lo triste es que la gente no sepa vivir, porque de que todos nos vamos a morir, déjame te digo, es la única certeza de que tenemos. Y cuando muere un amigo, un familiar, obviamente que nos llena el corazón de tristeza, porque no va a poder ser hacia el futuro, pero no pensamos si está siendo en el tiempo presente, si nosotros estamos siendo o mejor, si es que somos. Nos rebelamos contra algo natural como es morir, pero la pregunta importante de la muerte
es que nos enseña algo sobre la vida y nos podemos preguntar cómo estamos viviendo, porque cómo estamos viviendo es lo que cuenta, qué posibilidades tenemos auténticamente de hacernos conscientes de aquí y ahora. Lo que pase cada día es lo que llena nuestros días y forman la experiencia de la vida. ¿Se te va el patín? ¿Lo sabías? Llevo una vida practicando, porque a veces se nos va el avión, se nos va el patín, andamos como llenos de información y distracciones. Hoy por hoy, el mundo está saturado de información. Tenemos demasiados distractores y nuestra mente, ¿verdad? Fíjense, gira y gira y gira sin parar. Hay demasiados estímulos. Es más, nos cuesta trabajo fijar nuestra atención y a veces tenemos que parar y hacer una introyección, entender desde dentro, no desde fuera, es lo que va a marcar la diferencia. Estás meditando, te estás dando un espacio para ti, donde no sea el pensamiento, los 18,000 estímulos del entorno, de las redes, de la dopamina, de los likes y todas estas historias en las que estamos inmersos en una vorágine de estímulos. Y el único camino para que de veras seamos un loco maravilloso es que podamos entrar dentro de nosotros mismos. Y si conoces el camino, si lo conoces, te da miedo tomarlo, caminas sobre él, consciente de cada paso que estás dando, hacia dónde te lleva. Porque tenemos que ser más de lo que pensamos y pensar más de lo que sabemos. El conocimiento no equivale a sabiduría. El conocimiento nos da información, pero la sabiduría consiste en ponerlo en práctica. Y si tú no eres tus pensamientos, tú eres quien piensa. Tú no eres esos pensamientos, tú eres el observador y caer víctima de una emoción en un terrible enfado hace que ese yo se vea secuestrado por la emoción. ¿Cuántas veces la no regulación de nuestras emociones nos hacen deteriorar relaciones? La tradición budista dice que hay que diferenciar entre el observador y lo observado, entre continente y contenido. Y ello se logra mediante la meditación, que no es otra cosa que centrar nuestra atención en un objeto. Por ejemplo, nuestra respiración y poder calmar nuestra mente, darle un espacio y entonces sí estar en tiempo presente. Y es que en realidad no hay que empezar ni parar, solo hay que hacerlo. No existen principios del pasado ni finales hacia el futuro, solo existe el presente y en él está nuestra acción. ¿Te has puesto en marcha en ese camino? Muchas veces las personas creemos que somos lo que pensamos que somos. Y no es cierto, creemos y pensamos un montón de mentiras con respecto a nosotros mismos. Tendemos a identificarnos con nuestras experiencias del pasado. Ah, es que soy ingeniero en informática, soy maestra, soy consultor, soy padre, soy marido de, o soy esposa de, o voy a ser. Pero esto es la configuración del ego. No somos el ego. Todo lo que somos y lo somos es en el presente. Todo lo que somos ya está dentro de nosotros. Ese ser ya existe y existirá. El presente es el único momento en el que el ego no existe. Por eso es tan importante cuando nos concentramos en el tiempo presente, en este mindfulness que le llaman. O sea, estamos hablando que el ego se va a revelar y te va a empezar a bombardear, pero si pruebas a meditar, vas a comprobar que la mente de mono que brinca de un lado para otro empieza a hablarte, a sugerirte que eso es absurdo, que estás incómoda, que no quiere estar ahí. Y esa identidad que hemos asumido configura nuestro ser. Lo dice Joe Dispenza, el placebo eres tú, deja de ser tú. Y lo peor es que tenemos miedo a renunciar a esto, porque si no soy esto, entonces ¿qué soy? Y es ahí donde nos nos cuesta mucho trabajo. Y más a quien, a quien queremos, es quien más necesita amor.
Querer a quien nos quiere es fácil, querer a quien nos odia o nos agrede no lo es tanto. Y bien dice la Biblia, ama a tus enemigos, porque solo es posible llegar a esto mediante la compasión. Y de verdad, cuando podemos mirar desde la parada de la compasión y la misericordia, podemos sentir dentro de nuestro corazón, primero que nada, compasión por nosotros mismos, por nuestra fragilidad, por nuestra vulnerabilidad. Y no es que te vuelvas víctima, sino que aceptes y asumas que eres vulnerable. Ser guerrero no es ser perfecto o salir victorioso o ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil porque es su único coraje. ¿Quieres solo a quien te resulta fácil querer? ¿Das sin esperar nada a cambio? Pregúntate, cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. La solución es sacar la basura de nuestro ego, distanciarnos y observarlo. Tomar, mi maestro Alfonso Ruiz Soto decía, distancia crítica, porque tú tienes que ser el que controla y no el controlado. Y cuando somos capaces de liberarnos de todo eso y centrar la atención aquí y ahora en el presente, haremos todo mucho mejor. Un guerrero encuentra el amor en lo que hace. Simplemente haz lo que tienes que hacer y disfruta de hacerlo. No te quejes, por favor, deja de quejarte, deja de criticar y deja de juzgar. Sé sabio, no te conformes con el conocimiento, llévalo a la experiencia. La experiencia es la que nutre nuestra sabiduría. ¿Estudias o trabajas? ¿Sabes o haces? ¿Cuál es el punto? Que tenemos que trabajar en nosotros. La vida es elegir y tú puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que tú te propongas. Yo te invito a que de ninguna manera te quedes en el pasado o vivas angustiado por el futuro. Elijas vivir el presente o vivir de ilusiones. Desde el presente te darás cuenta de que no hay nada que perder, porque nada tienes y nada poseerás. Todo es experiencia. Disfruta cada experiencia que se presenta en medio, porque solo desde el ego vas a sentir miedo a perder esa falsa identidad. El ego se apoltrona y se agarra de uñas. ¿Y qué crees? Tú no tienes que darle ese lugar al ego. No pases demasiado tiempo planificando, sino haz. Muchas veces nos pasamos la vida planeando algo que nunca hacemos. Por Dios, el guerrero sale y entra al terreno. ¿Y qué crees? Actúa. El tonto sobreactúa. ¿Quieres ser un guerrero o quieres ser un tonto? Un guerrero de la luz comparte con los otros lo que sabe del camino. El que ayuda siempre es ayudado y necesita enseñar lo que aprendió. Lo mejor que podemos hacer como gratitud hacia la vida es compartir lo que sabemos a otros. Para alcanzar tus sueños necesitas de una voluntad firme y de una inmensa capacidad de entrega. Aunque tengas un objetivo, el camino para lograrlo no siempre es aquel que imaginamos. Ábrete a las posibilidades. Y tienes que saber que el acto de perdonar no te obliga a aceptarlo todo. No puedes bajar la cabeza porque pierdas de vista el horizonte de tus sueños. Para un guerrero de la luz no existe un amor imposible. No se deja intimidar por el silencio, por la indiferencia o por el rechazo. Los guerreros de la luz sabemos que detrás de la máscara de hielo que las personas usan existe un corazón de fuego. No se deja asustar cuando busca lo que necesita, porque sin amor el guerrero de la luz no es nada. Y yo te invito a que tú seas un guerrero. Sal de aquí, recorre tu camino y deseo de todo corazón que te conviertas de verdad en el gran líder de tu vida. Lo mejor que podemos hacer para las personas que nos están a nuestro alrededor es convertirnos auténticamente en un ejemplo a seguir. ¿Y de qué depende que tú y yo podamos ser un ejemplo a seguir? De lo que estemos dispuestos a comprometer aquí y ahora.
no en el futuro, no lo que hicimos. Las glorias pasadas no sirven de nada. ¿Por qué? Porque de verdad estamos aquí con un propósito, aquí y ahora. Disfrutemos cada paso. Si lo que tienes es un cafecito en la mano, disfrútatelo, tómatelo, saboréalo. Si lo que tienes frente a ti, sea lo que sea, tienes que valorarlo y sobre todo agradecerlo. La gratitud es la mejor actitud que puede tener nuestro corazón. La gratitud nos lleva a un estado de gracia, esa gracia que puede permitir que todo prospere, que todo fluya, que la vida nos pueda permitir auténticamente recibir. Ábrete y recibe. Ayer se habló mucho en las redes sociales de una alineación planetaria que va a durar algunos días en este mes de julio y que pronostica un tiempo diferente de transformación para la humanidad entera, no para un signo. No estamos hablando de un horóscopo individual, sino de una alineación planetaria sin igual. Te invito de verdad a que aprovechemos ese pretexto para que para que tú te puedas cuestionar. Y te dejo de tarea algo. Yo hice este ejercicio anoche y no sabes qué interesante, porque porque cuando las estrellas están alineadas, cuando la energía está cambiando tan poderosamente, pregúntate y anota esta pregunta: ¿qué deseo crear y expandir en mi vida? Y ahí, suéltate, escribe desde tu corazón, no desde tu cabeza. En verdad, ¿qué quieres crear? ¿Qué quieres que se expanda? ¿Qué quieres que crezca dentro de tu vida? Y enfócate a hacerlo. Escribe todo lo que tú quieras, porque hoy estamos en un momento histórico poderosísimo, donde todas las fuerzas cósmicas incluso están confabulando a nuestro favor. Así que yo te invito de manera muy amorosa a que tomes conciencia de aquí y ahora, que elijas, que escribas y que no te se quede en un papel, que se lleve a donde a la práctica, que tomes el compromiso de convertir en acciones que te llenen de experiencias maravillosas cada uno de esos deseos de crecimiento y expansión que habitan en ti. Deja que la pasión fluya por tus venas. Deja que el entusiasmo, que quiere decir, viene de enteos, Dios en mí, que esa fuerza divina que está en cada uno de nosotros nos llene y nos invada, porque el entusiasmo transforma realidades. Y disfrutemos el camino. Los invito a ver esa película, les prometo que van a salir enriquecidos y el día de hoy les deseo una jornada extraordinaria. No sabemos si es la última, hay que disfrutarla a cada minuto. No sabemos cómo va a presentarse el camino, porque por más que podamos pronosticar, hay que tener buena cara para cada una de las opciones que se presenten y tengamos que enfrentar cada uno de nosotros. Salgamos como guerreros de la luz a iluminar el camino de los demás. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias.